Hola amigos, reciban un cordial saludo en este hermoso día que Dios nos ha dado, un día más de vida. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares a través del canal de YouTube de FEC Familias en Cristo. Y hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado El sabio consejo de un padre y las equivocaciones de un rey. Vamos a hablar de David y de Salomón. Pero vamos a iniciar, como iniciamos todo en FEC, con una oración a nuestro Dios, pidiéndole en este momento que nos llene de su sabiduría, que limpie nuestro corazón y que prepare nuestro corazón para recibir su palabra y que ésta caiga en buena tierra para que pueda dar fruto en nuestra propia vida y hacia afuera. Gracias, amado Dios, porque más que una historia de la sabiduría de Salomón, también hay enseñanzas de las equivocaciones que pudo cometer y que si allí quedaron plasmadas en tu palabra es para que nosotros no las repitamos. Sansón cometió muchas equivocaciones, Salomón también lo hizo y muchos hombres a lo largo de la palabra de Dios. Pero ellas no fueron excluidas, quedaron allí plasmadas para que usted y yo podamos corregir, aprender y aplicar a nuestra vida esas enseñanzas de aquellas equivocaciones que estos hombres llegaron a cometer. Admiramos mucho la entrega de ellos, pero también Dios nos permite aprender. Por eso te alabamos y te bendecimos en este momento, dándote gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos das a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de David. David no fue un hombre perfecto. David cometió 3 errores que ofendieron la santidad de Dios. Pero vamos a ubicarlos en comparación a las equivocaciones que cometió su hijo Salomón. El primer pecado de David fue el adulterio. El segundo, el asesinato. Y el tercero, el censo que hizo del pueblo de Dios. Es importante retener esto, los 3 pecados que cometió David, porque más adelante lo vamos a ilustrar a través de la vida de Salomón. Y para esto, David en el ocaso de su vida llama a su hijo y le da un consejo. Un consejo con el objetivo de que el reino pasara a los hijos de Salomón y conforme a lo que Dios le había prometido a David. Ahora bien, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 en adelante, David le dice a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sed hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me han hecho Joab, hijo de Sarvia. Hasta ahí llegamos, versículo 5a. David le está dando un consejo a su hijo. Un consejo fundamental por lo que empezaría y por lo que él dejaría a la descendencia de David. Y en este consejo, David le hace mucho énfasis en guardar los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué David le hace énfasis
a Salomón, puesto que David había estado en el trono. Y David sabía que estar en el trono era muy, muy delicado para aquel que allí estaba. Sobre todo porque David había faltado 3 veces a Dios. Y David no le recalca a Salomón, hijo, acuérdate que yo hice esto, esto y esto, y te lo estoy diciendo para que tú no vayas a hacer lo mismo. No. David le dice, mejor pon tu atención en lo que dice Dios y no le habla de lo que él había hecho. Pero le está haciendo esta advertencia porque Salomón era el encargado de construir la casa, el templo a Dios. Por lo tanto, la responsabilidad era muy grande para Salomón. Ahora bien, Dios también se le aparece 2 veces a Salomón. Y Salomón es uno de los pocos reyes a quien Dios se le aparece y le habla directamente sobre su función y lo que debía hacer. No así fue con Saúl. No, pero Salomón tuvo ese privilegio. Ahora, Dios, ¿qué nos muestra entonces? Que Dios pacta con Salomón. Podemos ver entonces, ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, que nos dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pide lo que quieras, que yo te daré. Qué hermoso, es la primera vez que se le aparece. Y le dice, pide lo que quieras. Pero sabe que Dios había visto el corazón de Salomón y Dios sabía el amor que Salomón tenía hacia Dios. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba, ojo con esto, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dios sabía que Salomón amaba a Dios. Dios lo sabía perfectamente. Y en esta primera aparición, Dios le dice, pide lo que quiera. Y Salomón, sabiendo a lo que se enfrentaba, entonces pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría. Y ya sabemos lo que pasa, cómo la fama de Salomón se extiende por toda la región. Y aún muchas personas iban buscando el consejo de Salomón. Y esto es muy importante porque los que iban no eran cualquier tipo de persona, iban reyes. Recordemos que la reina de Saba va a visitar a Salomón y le lleva muchos presentes. Y dice, no solamente lo que he oído de ti, sino lo que ahora veo, cómo tratas a la gente. Salomón había crecido y el amor que tenía a Dios le hacía servir a la gente, pues la reina de Saba ve cómo visten los que trabajan para Salomón en su casa y se queda sorprendida. Ahora bien, vamos a ver aquí en el mismo Reyes, Primera de Reyes, sí, capítulo 9, la segunda vez que Dios le habla a Salomón. En la primera, Dios le dice, pide. Resultado del amor que Dios veía en Salomón. Dios le dice, pide. En la segunda, que lo vemos en el capítulo 9, versículo 2, dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre,
como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Imagínense qué hermoso. La segunda aparición que le hace Dios a Salomón es para darle respuesta a lo que Dios, el pacto de Dios con Salomón. Pero le dice, haciendo todas las cosas que yo te mando, y así como anduvo David tu padre. ¿Qué vemos aquí entonces? Primero, Dios mira el corazón. El consejo que le había dado David su padre a Salomón su hijo era el consejo que el rey necesitaba. Mas Dios se lo confirma. Pero aquí acontece algo. Sabemos que Salomón tiene un esplendor, sabemos que Salomón tiene una grandeza, sabemos que Salomón tenía una sabiduría única, que todos los reyes de la región iban en busca del consejo para ellos aplicar, a sabiendas que los resultados de poner en práctica el consejo de un hombre como Salomón, quien tenía la sabiduría de Dios, traería paz, descanso y bendición a los reyes, aunque ellos no fueran monoteístas como hasta ese momento lo estaba haciendo Salomón. Ojo con esto que estoy diciendo, monoteístas. Todos los reyes que estaban a su alrededor eran politeístas, pero buscaban el consejo de aquel hombre que temía a Dios. Y Salomón aconsejaba. Vamos a suponer que Salomón viviera en estos tiempos. Yo me imagino las giras de Salomón, estando en las grandes universidades del mundo enseñando sobre la consejería, sobre el éxito de los empresarios. Los grandes países lo contratarían, lo mandarían a traer en sus aviones privados para que diera conferencia de cómo administrar a un pueblo, al gobierno. Y yo me imagino que Salomón descansaría muy poco, se la pasaría viajando por el mundo. Yo me imagino sus redes sociales cómo estarían con cuantos miles y miles, millones de seguidores. Porque era un hombre muy sabio y hasta ahí era temeroso de Dios. Pero vamos a ver qué acontece, porque ya el padre ha aconsejado a Salomón que sería rey y ya Dios le ha aparecido 2 veces y en 2 veces le ha hablado. En la primera para ofrecer Dios, darle una tarjeta de esas sin límite de crédito, pide lo que quieras. Y Salomón, en ese amor que tenía, le dice, dame sabiduría para manejar este pueblo, porque honestamente me es difícil. Salomón le era muy difícil sin la sabiduría de Dios manejar al pueblo. Y Dios le concede esa sabiduría. Ahora bien, empieza un proceso en la vida de Salomón, como vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4, la desobediencia de Salomón. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a otros dioses, a otros dioses. Pues a estas se juntó Salomón con amor y tuvo 300 mujeres reinas y 300 concubinas y mujeres que desviaron su corazón. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Hasta ahí Salomón era un hombre sabio, temeroso de Dios, adoraba a un solo Dios, era monoteísta. Pero Salomón comete varias equivocaciones. Primero, la desobediencia de Salomón.
Dios le había dicho a los israelitas que no se unieran con mujeres extranjeras. Salomón olvida esto. Salomón salta este principio y es de las equivocaciones que empieza a cometer Salomón que le llevan en el ocaso de su vida a convertirse en un rey politeísta que adoraba a otros dioses. Y ya la fama de Salomón para ese entonces ya no iban a pedirle consejo. Salomón había salido de la cobertura de Dios, porque Salomón se había equivocado. Además de esto, Salomón había violado lo que Dios dice. Salomón se había unido en yugo desigual. ¿Y cuál era el peligro? Salomón no tenía dificultad en cuanto al manejo del gobierno, pero Salomón empezaba a declinar espiritualmente. A Salomón no le dieron un golpe de estado las mujeres, sino que lo fueron trabajando poco a poco. Dice, inclinando el corazón de Salomón hacia sus dioses. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque estas mujeres, Dios había advertido a ellos que no lo hicieran porque Dios sabía perfectamente que la mujer influiría en la vida de Salomón. Recordemos que Eva tuvo influencia en la vida de Adán y le dijo, come, come. Y Adán termina comiendo. Y por eso Dios le dijo a ellos, no se junten con ellas, porque el día que lo hagan van a disgustarme, se van a apartar, van a convertirse como todos los pueblos a su alrededor que tendrán otros dioses y que además tú, Salomón, has consagrado mi casa como el único Dios verdadero y yo moraré en ella. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Salomón concede a estas mujeres lo que su corazón se había inclinado. Y al frente del templo en el Monte de los Olivos, Salomón construye altares para los dioses de estas mujeres, de los moabitas y de todos, como vamos a ver a continuación. Salomón entonces, al desobedecer a Dios, comete errores. Muchos errores comete Salomón. Vamos a ver algunos cuantos. Pero como siempre les digo, la predicación no termina cuando el predicador dice amén y cierra las escrituras. De usted depende continuar alimentándose a través de ella para enriquecer una predicación que no tiene fin. Salomón entonces inclina su corazón hacia estas mujeres y vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9, y dice, y tú, Salomón, hijo mío, está hablando David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvelo con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo, y entiende de todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Aquí hay algo muy hermoso. David le dice a Salomón, Dios te eligió. Y entre David y Salomón había algo fundamental. David había sido ungido. Salomón había sido elegido. Pero Salomón tuvo la bendición de que el background de su padre como rey, él le dijo cuál era la clave. Él le dijo qué hacer para no cometer errores y Dios también se lo ratifica. Luego, Salomón cometió errores no por falta de consejo. Como usted y yo podemos cometer errores, pero por falta de ir a la palabra de Dios, de nutrirnos de la palabra de Dios, de creerlo y aplicarlo. Porque Salomón tenía sabiduría, pero Salomón, dentro de las equivocaciones que cometió,
¿sí? Una de ellas fue desplazar a Dios de su corazón. La palabra de Dios nos lo dice claro allí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Salomón, la primera equivocación que comete Salomón es desplazar a Dios de su corazón. Y dice en Primera de Reyes capítulo 11, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, de las de Moab, de las de Amón, de las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón atrás de sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Ahí está el primer error que comete Salomón. Desviar, sacar, aplazar, desplazar a Dios de su corazón. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un proceso que lo fueron llevando, esas mujeres que adoraban a otros dioses, fueron llevando a Salomón poco a poco, hasta que Salomón desplazó a Dios de su corazón. Recordemos que aquella gran nación y poderosa nación de las barras y las estrellas tomó una decisión equivocada como nación. Desplazaron a Dios, sacaron a Dios de la Constitución. Antes, cuando se iniciaba clase en las escuelas, lo primero que hacía era invocar el nombre de Dios. Ellos mismos lo tienen en el dólar. In God we trust. En Dios confiamos. Cuando ellos sacan a Dios de la Constitución por una demanda de una madre que les dijo y que puso la demanda que su hijo no tenía por qué orar, y un juez lo acepta y Dios es sacado de la Constitución, empezó un declive de esta nación. Nación que se caracterizaba por la unión familiar, papá, mamá e hijos, y empieza el declive. Y vemos que esto no ha parado, ni parará. Sacaron a Dios del primer lugar. Y cada que esto pasa en la vida de una persona que desplaza a Dios de su corazón, es el inicio del final. Pero un final que no viene en picada, sino que viene gradualmente de forma descendente, deteriorando a la persona como tal, deteriorando a la sociedad como tal. La segunda equivocación que comete Salomón, ¿sí?, es que hizo enojar a Dios. Aquí mismo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Increíble, increíble las equivocaciones de Salomón. ¿Por qué son increíbles? Porque Salomón quita sus ojos de un Dios vivo que le habló para poner sus ojos en unas imágenes que no dan esperanza, sino que infundirán miedo y temor a los seguidores. Dejaba Salomón de hablar con el Dios que le escuchaba y que le respondía por ir a hablarle a unas imágenes que no oyen, que no ven y que no respondían. Es tremendo. Si usted se pone a analizar esto, créame que es más fuerte de lo que yo le puedo estar diciendo. Y si Dios nos deja esas enseñanzas de las equivocaciones de Salomón, también nos está advirtiendo a nosotros que no importa la sabiduría, si pierdes el temor de Dios, si sacas a Dios de tu corazón, si dejas que otras personas influyan en tu vida, que te impidan ir a la congregarte,
Hoy no vayas, mejor ven al asado. Hoy no vayas, te invito a una comida. Quiero decirle a usted que me ve y que me escucha. Todo el que se oponga para que usted vaya a adorar a Dios, ha empezado a inclinar su corazón, sin darse cuenta. Pero ha empezado a inclinar su corazón. Y es por eso que Dios nos dice y nos enseña, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Salomón amó a sus mujeres, dice que las amó con amor, que las quiso con amor, y ese amor llevó a ser complaciente con aquellas mujeres. Yo me imagino la manipulación de ellas para ir seduciendo a Salomón a tal punto que fue tan efectiva la seducción de estas mujeres que Salomón termina adorando a otros dioses, no a uno, como a 3, 4 dioses. Habiendo olvidado Salomón que entre los hijos de David, más de 13 hijos, él había sido elegido y Dios le había dado privilegio. Dios había hecho pacto con él. Dios cumplió, Salomón falló. Salomón se equivocó. Él inicia amando a Dios, pero termina declinando, quitando a Dios de su corazón y adorando otros dioses. Siempre hemos visto la sabiduría de Salomón y hasta hemos anhelado la sabiduría de Salomón. ¿Quién no quisiera tener esa sabiduría? Cuidado que en el combo también vienen letras chiquitas, las equivocaciones de Salomón. No las pase por alto. Por eso todos los días su corazón tiene que estar inclinado a Dios. Salomón perdió lo que usted y yo llamamos en el cristianismo el primer amor a Dios. Otra equivocación que cometió Salomón. Podemos ver cómo Salomón dejó a Dios, ¿sí? Y dejó de leer su palabra. Salomón dejó de leer su palabra, error que no cometió su padre. Si David hubiese podido darse cuenta de manera consciente y hablar con Salomón de los errores que estaba cometiendo, David le hubiese dicho, hijo, ¿cuándo tú me vistes componiendo un salmo para otro Dios? ¿Cuándo tú me viste orándole a otro Dios? ¿Cuándo tú me viste que mi corazón se inclinó a otro Dios? Y Salomón pudo haberle refutado a su padre como muchos hijos hacen, ¿no? Hacen los hijos, hacen con el pastor, hacen con toda autoridad. Papá, ¿y qué me vienes a hablar? Tú fornicaste, tú mataste, y tú censaste al pueblo, tú también pecaste. Y David pudo haberle dicho sí, pero mi corazón nunca se apartó de Jehová. En cambio, tu corazón, hijo, se ha apartado del Dios vivo por ir en pos de los dioses que teniendo oído no oyen, que viendo no miran y que teniendo boca no hablan. Nunca yo adoré a otro que no fuera Jehová mi Dios. Y por eso la palabra de Dios quedó escrito que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Pecó como hombre. Claro que sí, porque el único rey sobre esta tierra que no pecó fue Jesucristo. Pero después todos pecaron. Pero David nunca consultó a los muertos como lo hizo Saúl. Ni tampoco levantó David imágenes de acera. Ni tampoco David cometió el pecado de quitar a Dios del primer lugar de su vida. ¿Y por qué decimos que Salomón, entre sus errores, entre muchos errores que cometió, fue que Salomón dejó de leer las escrituras? Porque estaba escrito. Era algo que Dios había establecido para los reyes. Mire, vamos a la palabra de Dios y vamos a Deuteronomio, capítulo 17. En Deuteronomio, capítulo 17, vamos a ver lo que Dios había establecido para los reyes, como señal de que no se apartaran, como señal de que no cometieran esos errores en los cuales cayó Salomón. Y no cayó por ignorancia, cayó sabiendo esto. Su padre le aconsejó, Dios se le apareció. En las escrituras estaba que él como rey
lo que debía hacer. Miren, Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19, le queda establecido a los reyes. Dice así: y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del origen que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrás consigo, y leerás en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Salomón empieza el declive y se aparta de leer la copia de lo que Dios había establecido. ¿Habían levitas? Sí. Y ellos eran los encargados de que cuando el rey subía, entregarle el libro y decirle: esto es tu vida y parte de tu vida todos los días. David lo hacía. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Meditaré en tu palabra de día y de noche. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David pecó contra el hombre, pero nunca su corazón se inclinó a otros dioses. Entonces, por eso podemos decir que Salomón dejó a Dios. No buscó a Dios, porque dejó de leer su palabra. Y es aquí una de las grandes cosas que el cristianismo puede estar pasando hoy. Hoy tenemos predicaciones allí a través de los canales. Usted pone un título y le salen muchas predicaciones. Pero no deje de leer esto. Porque cuando usted deja de leer esto, empieza un declive en su vida. No una caída bruta. No, poco a poco. Poco a poco. Y cuando usted deja de leer esto, usted se aparta de Dios. Ya ir a las reuniones no le es importante, no defiende eso. Cualquiera llegue y le dice: vamos a comer una carne asada o vámonos para el río o la playa, y usted fácilmente dice: pues sí, no, hay que descansar. Y cuando viene a ver, poco a poco. Usted sabe que hay gente tan macabra, con pensamientos tan macabros contra los creyentes, que hasta el día de su reunión se inventan actividades para impedirle a usted que vaya a cumplir lo que Dios estableció. No dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre. Muchos errores, muchísimos errores hay. El domingo, o sea, hoy en la mañana estaré profundizando en la iglesia, tengo mucho más tiempo y estaré profundizando sobre muchos otros equivocaciones que cometió Salomón, muchas, ¿sí? ¿Qué me resta sino decirle? La predicación no ha terminado. Simple y llanamente usted continúe leyendo en Primera de Reyes, en Crónicas, y aliméntese y descubra las equivocaciones que cometió un hombre sabio. Salomón era sabio para la gente, aconsejaba y resolvía problemas, pero Salomón fue necio para con él mismo. Salomón no supo aplicar a su vida la sabiduría que Dios le ha dado, porque él pidió sabiduría para manejar al pueblo, mas para sí mismo tenía el libro de la ley, el cual olvidó y empezó a decaer. Vamos a orar. Usted le pueda decir al Señor ahora: Padre, aquí estoy. Ayúdame, Dios, porque necesito, Señor. Necesito de tu palabra. Necesito que me guíes. Necesito, Dios, entender que tú eres Dios de pactos. Tú tuviste pacto con Salomón y por eso, Señor, tú cumpliste. Gracias. Gracias, soberano Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque me enseñas que la sabiduría debe ser hacia afuera, pero también primariamente debe ser hacia adentro. Permíteme identificar qué hace apartar mi corazón de ti. No es algo de la noche a la mañana, es algo progresivo.
Y cuando vienes a ver, estás adorando a otros dioses. El trabajo, tu posición, el poder, lo que eres, lo que tienes y a dónde quieres. No dándote cuenta que Dios, como puso en las manos de Salomón todo, también lo hace contigo, porque Dios conoce y escudriña tu corazón. Que tú puedas hacer una reflexión. Siéntate y medita. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida en cuanto a la lectura de su palabra? Pregúntese, ¿cómo está mi vida en cuanto a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? Pregúntese, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a hacer ajustes. ¿Sí me estoy congregando? ¿Sí estoy creciendo espiritualmente? ¿Sí estoy defendiendo mi espiritualidad? ¿Sí estoy escuchando el consejo del rey viejo que cometió errores, pero no el error que cometió su hijo? Dígale, ayúdame entonces. Porque si aquí está escrito en tu palabra esas equivocaciones, yo no quiero cometerlas sabiendo que me estás hablando, Señor. Porque después, ¿cómo puedo alegar defensa o cómo puedo alegar desconocimiento? Si aquí me has dejado las instrucciones y las equivocaciones que cometió un rey sabio y muy rico. Y por esas equivocaciones afectaron al futuro de su descendencia. Afectaron el futuro de un pueblo, porque él le dijo, el día que te apartes, esta casa que es majestuosa, que era de los templos más hermosos e impresionantes, los destruiré, y cuando alguien pase preguntará y dirá, ¿qué hizo Dios? Y entonces la respuesta es, dejaron a Jehová su Dios por ir en pos de Amoloc, de Astarat, aquellos dioses que sacrificaban, que aceptaban o que a ellos se les ofrecía sacrificio de los niños. Cuando Dios iniciaba a su pueblo, detuvo el sacrificio cuando Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo, y le dijo, no lo hagas, porque el único sacrificio humano que Dios aceptaría sería la de Jesús como Cordero de Dios. Pero Salomón termina haciendo todo lo opuesto, consintiendo la idolatría, la exaltación, porque abandonó la adoración al único Dios verdadero por ir en pos de dioses. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por la enseñanza que hoy nos das. Tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así llegamos entonces al final del tema, mas no de la predicación. Abunde, busque, y Dios continuará enseñándole. Dios les bendiga.